Buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes. El Centro de Capacitación para Ciegos se complace en presentar la segunda jornada de sensibilización por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, un trastorno del neurodesarrollo causado por diferencias en el cerebro y cuyas personas con frecuencia tienen dificultad con la comunicación y la interacción social, además de conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Nuestro centro se enfoca en hacer de la inclusión un compromiso de todos, así como de capacitar y sensibilizar a la población sobre estos temas con la idea de traer luz sobre una problemática que afecta en todo el mundo al 1% de la población infantil, aunque se cree que el porcentaje es superior a esta cifra según la Organización Mundial de la Salud, OMS. En CECAPSI sostenemos la creencia de que educar es incluir. Por ello, en el día de hoy tendremos a dos extraordinarias ponentes, la magíster Noemí Rivera Fabián y la también magíster Dariana Santos, con la ponencia compartida Historia del Autismo, Orígenes y Desarrollo. Conozcamos la hoja de vida de las profesionales que en el día de hoy compartirán con nosotros. Empezamos con Noemí Rivera Fabián, psicóloga educativa y psicóloga clínica, egresada de la Universidad Adventista Dominicana UNAD, maestrante de Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, diplomado en técnicas de modificación conductual, CEAPSI, entrenamiento en atención primaria en salud mental, Infotep, certificación en entrevista forense a víctimas y testigos en condiciones de vulnerabilidad de la Escuela Jurídica Nacional. Tenemos además a Dariana Santos Ovalle, egresada de la Universidad Abierta para Adultos UAPA, de la carrera de Psicología Educativa. Tiene una maestría en Educación Especial en la Universidad Central del Este, UCE. Cuenta con estudios realizados, diplomados en herramientas de evaluación psicológicas por el Instituto de Capacitación Profesional y Empresarial INCAPRE. También en atención temprana en el Centro Integral de Atención al Desarrollo Infanto-Juvenil y la Familia CIADIF. Un diplomado en intervención e inclusión en el contexto escolar de niños con autismo y discapacidad intelectual, así como una certificación internacional en escala de observación para el diagnóstico de autismo A22. En los últimos 5 años se ha desempeñado en la Unidad de Orientación y Psicología de que se desempeña en el Departamento de Evaluación Integral, Diagnóstico y Seguimiento del Centro de Capacitación para Ciegos CECAPSI en Santiago, como coordinadora en el área de evaluación, atendiendo a la población infanto-juvenil con situaciones emocionales, conductuales o de aprendizajes. Encuentra cursando una maestría en Psicología Clínica en la Universidad Abierta para Adultos UAPA y realizando un curso de lenguas de señas en la Escuela Evangelismo Sin Barreras. Señoras y señores, con ustedes nuestras ponentes. Buenas tardes, muchísimas gracias Ramón Gil. Para nosotros es más que un placer contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta jornada que hoy inicia con el objetivo de concienciar a la población sobre esta condición, de que conozca, de que se informe, de que aquellos mitos, aquella cosa que se suponía o se creía, pues quede a un lado y se pueda informar. Que conozca sobre cuáles son las áreas que realmente puede afectar o que el paciente con esta condición tenga debilidad en sí, sobre cuáles especialistas tienen o deben intervenir en evaluación y en las terapias en pacientes con esta condición. Pero para poder desencadenar todos estos temas, todas las ponencias de estos especialistas, primero vamos a empezar, ¿no? Con lo que tiene que ver con la historia, con los acontecimientos, con aquellos, valga la redundancia, aconteceres
que formaron parte de lo que hoy se conoce como el trastorno del espectro autista, sobre cuáles especialistas hicieron sus aportes en su momento, sobre cómo se conocía anteriormente, que hoy lo conocemos como TEA, pero cómo se conocía en sus inicios. Y por eso nos acompaña en el día de hoy nuestra querida Noemí Rivera como invitada especial, en el cual estaremos hablando en ese sentido, sobre la historia, el desarrollo y demás. Pues sin más preámbulo, podría pasar mis micrófonos a Noemí Rivera. Bienvenida. Buenas tardes, Dari, mi querida colega, muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos, pacientes, padres de SECAPSI que nos acompañan hoy. Me siento muy feliz y muy agradecida por la oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias, Ana, también por abrir las puertas de este centro para mí. Y qué bueno que hoy podemos compartir un poco en esta semana de concienciación, como bien decías, Dari, sobre el autismo, un trastorno del neurodesarrollo que cada vez está más presente en la población infantil, no solo de nuestro país, sino también del mundo. Y qué bueno que instituciones como esta hagan este tipo de jornadas de psicoeducación para que podamos tener nosotros una comprensión más clara de qué es y cómo podemos abordarlo. Voy a compartir de inmediato mi pantalla para que mientras voy hablando puedan ustedes ir leyendo, perdón, lo que voy diciendo. Como bien decía Dari, voy a compartirles un poco sobre la historia del autismo, sus orígenes y su desarrollo, porque no siempre el autismo tuvo esa clasificación diagnóstica que hoy vemos en el CIE-10 o en el DSM-5. El autismo, que como muy bien decía Ramón al inicio de su presentación, es un trastorno del neurodesarrollo que tiene causas u orígenes diversos que, a decir verdad, todavía no se ha identificado cuál es ese factor determinante que produce el autismo. Sin embargo, sí podemos identificar, podemos observar, medir y identificar cuáles son esos indicadores. Este trastorno del neurodesarrollo, también llamado TEA por sus siglas, con frecuencia se evidencia en los individuos que lo padecen, en las personas, problemas en la comunicación, tanto verbal como no verbal, y en la interacción social de dichas personas. Se evidencia en ellos también conductas o intereses que son repetitivos y restrictivos. Es decir, en sentido general, esto es autismo. La historia de autismo. Bueno, el término autismo viene del griego autos, que quiere decir propio o uno mismo, y de otro término que también es griego, que quiere decir ismos, que se refiere al modo de estar. Podríamos decir entonces que desde el origen el autismo ha sido descrito, o el origen de su nombre, como un estado propio, un modo propio de estar. Y bien es cierto esto. El psiquiatra suizo Euge Bleuler fue en el año 1908 quien acuñó el término autismo. Y aquí lo vemos entre comillas. ¿Por qué? Porque lo utilizó para describir a sus pacientes esquizofrénicos, que nada tiene que ver el autismo con la esquizofrenia. Sin embargo, como era una condición no conocida en este momento, él llamaba autistas a sus pacientes esquizofrénicos, entre los que se encontraba una chica que propiamente sí hubiese podido ser diagnosticada con autismo, hubiese podido ser, porque tenía un profundo aislamiento en la vida mental, volcándose sobre ella misma. Dice Ramírez 2014, que construía un mundo paralelo, separado de la realidad, generando esto una gran dificultad o imposibilidad de comunicarse con los demás. Esta evolución del término ha tenido varias etapas. Hoy vamos a compartir brevemente 3 de ellas. La primera etapa de la evolución del término es que el término autismo tuvo la aceptación actual cuando el doctor Leo Kanner, un psiquiatra de Australia, estudió a un grupo de 11 niños, entre los cuales habían 8 varones y 3 mujeres. Él introdujo el término autismo infantil temprano.
Estos niños estudiados, los 11 niños por el doctor Leo, presentaban dificultades en la reciprocidad de las acciones sociales, un indicador de autismo entre los criterios diagnósticos. Tenían problemas para adaptarse a cambios en sus rutinas, tenían una muy buena memoria, tenían sensibilidad a los estímulos, resistencia y alergia a algunos alimentos, ecolalia y las dificultades para la espontaneidad. En una segunda etapa, ya en el año 1961 a 1984, estaba esta etapa caracterizada por las teorías que intentaban explicar el término autista o autismo basándose en la psicología experimental, pues fue aquí o allí donde surgió la idea de considerar al autismo como un trastorno en el desarrollo, cuyo tratamiento deja a un lado la psicología clínica y se centraba más en el ámbito educativo. Y una tercera etapa, que es la tercera y última dentro de este modelo, se caracterizaba por estar basada en teorías cognitivas e internacionalistas. Esta etapa comenzó en el año 1985, cuando Simon, Baron y Cohen publicaron un artículo titulado ¿Tienen los autistas teoría de la mente? El artículo concluye con que las personas con autismos, o para esas personas que tienen autismo, es muy difícil manejar todo aquello que sea sutil, efímero, variable, pero son más competentes en aquello que es sencillo, claro y que es permanente. Ahora después de conocer el origen del término, cómo ha evolucionado y los descubrimientos que se han hecho al respecto, vamos a explorar un poco los orígenes del autismo a través de la historia. Hay algunas hipótesis y teorías generales de lo que ha sido el autismo, ese proceso de identificar esta condición o este trastorno. Y está en primer lugar la teoría de los factores psicogenéticos. Esta teoría considera al autismo como una forma de esquizofrenia, cuyo origen debe buscarse en la influencia de los padres como poco comunicativos, distantes e incapaces de proporcionar al niño cariño necesario. Es decir, que entre los años 50 y 70 se pensaba que los hábitos de los padres eran los responsables del autismo. Los precursores de esta teoría sugieren que la falta de comunicación, la carencia de afecto y constancia de algunos conflictos emocionales pueden generar trastornos en la personalidad. En esta etapa del siglo pasado se consideraba que eran, dentro de la teoría de factores genéticos, que era la forma en cómo los padres se relacionaban con los hijos que producía este tipo de condición. Esta teoría considera el autismo como una forma de esquizofrenia cuyo origen se basaba en los padres. Y así encontramos nosotros diversos tipos de teorías que nos llevan a nosotros, que han ido evolucionando y que han llevado a lo que es el autismo como tal. Ahora, en este momento, mi compañera Dariagna Vargas va a seguir compartiendo algunos datos históricos del autismo. Muchísimas gracias. Cuando deja de compartir, por favor, pantalla, Noemí, para yo continuar con la parte que me corresponde. Sí, un segundo. Como bien estuvimos viendo y escuchando por parte de Noemí, antes se pensaba, antes se sabía, se suponía, se creía a través de investigaciones sobre lo que se consideraba, lo que hoy se considera autismo, que en su momento no fue así. Entonces, Noemí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, la puedo ver. Perfecto. Lo que antes se suponía. Entonces, en base a eso, voy a estar hablando sobre algunas perspectivas históricas y contemporáneas sobre el autismo a lo largo pues, de los siglos, de manera detallada,
Y claro. Como bien estuvo conversando Noemí, antes se suponía, se creía y se comparaba lo que era el autismo con esquizofrenia. Y es que en su momento se consideraba que era un tipo de demencia precoz. ¿Por qué precoz? Porque aquellos pacientes que padecían de esta situación, pues era mayormente se daba en lo que era la etapa de la adolescencia, final de la adolescencia, principio de la adultez temprana, por lo que consideraban que era una demencia precoz, pero que también se decía que en sí que era esquizofrenia. ¿Por qué? Porque también identificaba que afectaba la manera en el que el paciente pensaba, en el que el paciente sentía y su comportamiento, ¿no? Se comportamentaba. También en sus momentos se consideraba, ¿no? De acuerdo a las perspectivas históricas, que estos pacientes pues tenían un empobrecimiento intelectual. ¿Por qué? Porque el paciente como que vivía fuera de la realidad en sí, vivía fuera de lo que la realidad externa, y como muy bien se estaba hablando anteriormente, pues la dificultad o la imposibilidad de comunicarse, según ellos, pues era muy marcada, era muy difícil. De ahí mismo también se suponía que ellos vivían en un mundo cerrado, donde ellos estaban ajeno a todo, donde a pesar de que no podían, entre comillas, comunicarse o era difícil o imposible, pues eran caracterizados de esta manera. Pero, suponían, creían que pertenecía a un grupo de psicosis. También en su momento ya no consideraban como una demencia precoz, sino más bien como una psicosis del niño, porque no solamente ya se estaba manifestando en ese momento en pacientes de la adultez temprana, sino también en pacientes que estaban en la etapa de la niñez. Estas son algunas de las perspectivas históricas que fueron surgiendo en su momento, referente a lo que hoy conocemos como el trastorno del espectro autista. Kanner, como anteriormente estuvimos viendo, pues luego de estudios, de investigaciones en pacientes que tenían esta condición, pues él suponía que la condición del autismo pues estaba muy relacionada con lo que es la epilepsia, con enfermedades neurológicas y con enfermedades genéticas, y que tenía que ver con la genética en sí, con genéticas conocidas en sí. Y que dependiendo de esto, consideraba que podía ser sindrómico o no sindrómico. Y que dependiendo de que si estaba aislado, que si formaba parte de un conjunto amplio, pues esto podría ser un autismo típico o atípico. Más adelante, autores como Hans Asperger, un psiquiatra austriaco, pediátrico, él estaba muy de acuerdo con el autismo en sí, apoyaba en sí la condición, la situación, el trastorno, pero él decía que el cuadro clínico del autismo era distinto a lo que él identificó como síndrome de Asperger. Decía, no, son dos situaciones diferentes, porque el cuadro clínico de uno era muy distinto al del otro. Él consideraba que el Asperger pues era algo más leve, más suave, donde las dificultades no eran tan marcadas, por lo que él especificaba que en estos pacientes no mostraban un retraso marcado, ni a nivel de interacción, ni de comunicación, ni de lenguaje, ni de adaptación. Él decía también que los sujetos se daban sujetos como de mayor edad y que en algunos casos eran personas, pacientes superdotados, lo que hoy conocemos como de altas capacidades. Por otra parte, podemos ver cómo ya el síndrome de Asperger ya era visible y se podía, lo podíamos tener en lo que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, en ese momento el DSM-4.
pero también en la clasificación internacional de las enfermedades, la CIE-10, en ese momento, donde aparece el trastorno del espectro autista en ambos manuales en el que nosotros como profesionales de la salud mental, pues nos apoyamos. Aparece el trastorno, aparece el autismo en ambos manuales, pero también aparece el síndrome de Asperger en ambos manuales. Uno es el DCM, en el que nos apoyamos acá mayormente, y ya la CIE, que es utilizado mayormente en Europa. Entonces ahí vemos cómo ya se visualiza ambos trastornos de manera separada, donde los criterios de uno son propios de ese y los del otro son propios del otro. Pero ya más adelante, en la versión siguiente, por ejemplo, en el DSM-5, que es la última versión en la que estamos utilizando ahora mismo, pues ya aparece en sí lo que es el trastorno del espectro autista. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, y aquí pues se caracteriza o se define como una afección relacionada con el cerebro que afecta la manera del individuo en cómo percibe, cómo socializa, posee una alteración a nivel social de comunicación, conductas restringidas y repetitivas. Y que en base a esa definición, pues se considera espectro por la amplia variedad de sintomatología que puede experimentar un paciente, tener un paciente que otro no lo tenga. Y ahí viene el término de espectro. Aquí todo lo que son, todos esos diagnósticos que en el DSM-4 fueron diagnosticados, por ejemplo, con el síndrome de Asperger, con trastornos generalizados del desarrollo, etcétera. Aquí caben todo eso, por así decirlo, dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, donde los criterios a considerar de manera resumida en el DSM-5 son los siguientes. Por ejemplo, en el criterio A, nos dice deficiencia persistente en la comunicación social y en la interacción en diversos contextos. Dígase escuela, dígase en la parte laboral si es un adulto, en la familia, en la comunidad. En el criterio B, pues nos menciona patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Aquí vemos lo que son la ecolalia, lo que son los comportamientos o intereses como exagerados o muy marcados en un objeto, en una actividad. Entre los detallitos de este tipo, de los criterios C, pues nos menciona que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta donde ya la sociedad exija a ese paciente, donde ya la escuela le exija. Entonces ahí es que se pueden identificar, se pueden conocer y se pueden ver esas debilidades o esas dificultades en diferentes áreas del paciente. En el criterio D nos dice que los síntomas causan un deterioro significativo a nivel social, a nivel académico, a nivel laboral en este sentido. Y en el criterio E, pues estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual. Esos son los criterios a considerarse en el DSM-5, última versión, con relación al trastorno del espectro autista. En base a esta condición, he querido mencionar o aclarar más bien algunos mitos y realidades sobre la condición en sí. Por ejemplo, uno de los mitos, el autismo es una enfermedad. Totalmente falso. La realidad es que el autismo es una condición que afecta pues la manera en que el individuo interacciona con otro, dificultad para adaptarse a cambios, a cambio de rutina, limitaciones quizá para el lenguaje o dificultades para la adquisición. Entonces viene siendo una condición que afecta a algunas áreas y que a través de terapia, a través de una intervención oportuna, pues sabemos que mucho lo que puede mejorar y de manera significativa y pronta, ¿no?
Otro de los mitos es que las vacunas causan autismo. Realmente el autismo desconocemos, como dijo Noemí anteriormente, una causa específica, una causa, podemos decir, es esto. Por lo que sí está relacionado factores genéticos y ambientales. Otro de los mitos es que las personas con autismo son agresivos y se autolesionan. Lo que sucede con esos pacientes es que no pueden, o sea, no pueden regular sus emociones o desconocen cómo hacerlo, por lo que se expresan de esta manera. Imagínense que aparte de eso, tenga dificultad para expresarse, para comunicarse. ¿Cómo lo va a hacer? Pues posiblemente reaccione de tal manera, pero con intervención oportuna, con terapia oportuna, esto puede mejorar muchísimo. Otro de los mitos que dice es que las personas con autismo carecen de sentimientos y emociones, no expresan afecto por los demás. Ellos sí sienten, ellos sí aman, ellos sí, sí pueden sentir, percibir. Lo que pasa es que tienen o experimentan muchos retos a nivel social y esto le dificulta, ¿no? Le imposibilita en cierto sentido y por eso vemos esto. Otro de los mitos es que las personas con autismo sufren. ¿Quién ha dicho eso? Ellos tienen sus talentos, al igual que podríamos tenerlos cualquiera de nosotros, tienen sus debilidades, tienen sus retos sociales, o sea, no sufren. Otra de los mitos es que las personas con autismo no se pueden comunicar, son verbales, nunca desarrollan el lenguaje. Sí se pueden comunicar, hay pacientes que tienen dificultad para la adquisición del lenguaje, sin embargo, ¿quién ha dicho que no pueden comunicarse? Hay otros que pueden hacerlo perfectamente, hay otros que tienen sus limitaciones, pero que a través de terapia del lenguaje de habla es mucho lo que pueden avanzar, mejorar. Entonces, sí pueden comunicarse, sí pueden verbal o no verbalmente hacerlo. Las personas con autismo son genios, es otro mito. Puede ser que tenga un coeficiente normal alto, puede ser que lo tenga normal, puede ser que lo tenga bajo, entonces no siempre va a ser un genio como ese mito que acabo de leer. Al igual que en nuestro caso, como personas que no tenemos la condición. Y por último, las personas con autismo no se relacionan, viven en su mundo. La realidad es que hay un mundo y ellos forman parte de eso. Entonces, negativo con eso. Entonces, nada, con esta frase finalizo la presentación que dice, alguien con autismo me ha enseñado que el amor no necesita palabras. Aquí he finalizado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran como aclarar o que se explique dentro de lo que es la historia o dentro de lo que es el autismo en sí, adelante, o no sé si Ramón tiene que intervenir en algún momento al respecto. Gracias, Dariana y Noemí, por su excelente ponencia. Muchas felicidades para ambas. Antes de iniciar con las preguntas, quisiéramos recordar la participación, la ponencia de mañana. Vladi en lo adelante le confirmará los nombres de las conferencias. Y es importante también hablar un poco de lo que es o resumir más bien lo que fue la ponencia, la excelente ponencia de cada una de las conferencistas. Es muy importante para los padres saber de dónde proviene cuando tiene un niño con esta condición. Es muy importante para ellos saber de dónde, o sea, cuál es el origen, cuál es la realidad de su hijo, porque realmente es muy angustioso, es algo muy angustiante para muchos padres enterarse de una situación que no saben muchas veces cómo manejar. Y esto pasa porque a veces un profesional quizá no calificado, pero que quizás tiene conocimiento básico de lo que es el trastorno del espectro autista, pues
le da un diagnóstico definitivo, le dice su niño tiene autismo, su niño tiene tal enfermedad, y sin conocer a fondo cuáles son los procesos para diagnosticar ese niño. Entonces el padre entra precisamente en un proceso de negación porque no entiende realmente cuál es la realidad de su niño, qué le toca vivir como padre. Entonces escucha que el hijo de fulanita o el hijo de fulano es autista o es loco, vamos a hablar así, porque tenemos que entender que vivimos en un mundo en donde no todos tenemos la misma preparación y la misma capacidad y no todos contamos realmente con el mismo manejo. Las personas se manejan de acuerdo a lo aprendido, de acuerdo a lo que su entorno realmente le ha enseñado. Entonces, es muy importante que ustedes en un lenguaje llano, como lo hicieron, le explicaran a muchas personas cómo surge, de dónde viene el autismo y cuáles son realmente estos síntomas y en qué base científica, como lo es el DSM-5, se basan para diagnosticar una persona con trastorno del espectro autista. Surge también con el caso de los niños que tienen esta condición, que son de alto funcionamiento, como le llaman muchas personas, la discapacidad invisible, porque en muchos de estos casos se descubre ya después de una edad, ya después que llegan a la adolescencia, que empiezan a presentar problemas en el aula, con la interacción, con los compañeros, también si tienen otras actividades extracurriculares, también empiezan a presentar problemas. Entonces ahí viene el padre y entra igual en un proceso de negación porque su niño le responde en otros aspectos y no necesariamente en la parte de la comunicación, de la interacción social, tiene problemas para relacionarse, muchas veces tiene pensamiento diferente a sus iguales y eso hace que eh, se empiece a notar esta diferencia o esta realidad en el niño que en una edad ya temprana no se pudo determinar. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres, los maestros, se enfocan en ver la alta capacidad del niño. Este niño es un genio, este niño sabe bastante, este niño es bueno y dejan la parte de la interacción social. Entonces es muy importante identificar, evaluar todos estos aspectos para poder determinar cuando un niño nos está dando indicadores de que posee esta condición, de que es un niño posible o es un paciente posible con posible trastorno del espectro autista, porque como bien dice el nombre, trastorno del espectro autista, todos los niños que están dentro del espectro son diferentes. Así sea lo de grado 2, por ejemplo, podemos tener 2 niños de grado 2 con características o comportamiento diferente, igual niño de grado 3, igual con lo mismo, con características y un comportamiento diferente. No porque el niño de Ana se comporte de una forma y tenga TEA, eso significa que también el de Juana se va a comportar de la misma manera porque tiene ese trastorno. Sí hay características similares, pero cada niño es diferente. Vamos entonces a ceder el espacio para si alguno de ustedes tiene algún aporte, comentario o pregunta. Ese es el momento. Vladi, dejo esto bajo tu coordinación. Perfecto, si tienen preguntas. Robinson por aquí, Vladi. Adelante, Robinson. Sí, primeramente buenas tardes y gracias al centro por esta magistral conferencia. Yo quiero preguntar, por ejemplo, si yo tengo un niño, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? Porque cada niño empieza, por ejemplo, a hablar, ¿verdad? A diferente edad. ¿Cómo yo me puedo, por ejemplo, dar cuenta que mi hijo tiene esta condición? Bueno, no sé si Dari está esperando que yo responda. Mira, como bien dijimos, el autismo es un espectro y por ello la sintomatología puede manifestarse de diferentes maneras en cada individuo. Sin embargo, mencionamos que la comunicación verbal y no verbal es una de las
indicadores de que algo está afectado, de que algo es diferente. Si te das cuenta de que tu hijo o tu hija, no sé si es el primero o el segundo, si es quizás el segundo o el tercero, si tienes hijos antes de esto, aunque todos evolucionan diferentes, más o menos puedes tomar como punto de partida la evolución de los primeros hijos o sobrinitos, niños con los que tengas o hayas tenido interacción desde su desarrollo. Así que si ya ha pasado, no sé, 2 años y no empieza a hablar, si quizás no fija la mirada, no siempre los niños autistas son así, pero a veces no devuelven la sonrisa, eso es un indicador de irreciprocidad emocional. Si, por ejemplo, a veces, no siempre, bueno, todo el que camina en puntillas es autista, pero a veces caminan en puntitas, le molestan los ruidosos sonidos, cuando encienden la licuadora en la casa se tapan los oídos o se esconden, igual cuando tocan bocinas fuertes, o está combinado quizás con la alergia a algún tipo de tela y algunas ropas que también entonces le empiezan a molestar, o con la alimentación es muy selectivo, solo le gustan 1, 2 o 3 tipos de alimentos específicos y los demás no los quiere comer, si es muy ritualizado, es decir, que todo lo tiene que hacer siempre de una misma manera, si tú cambias la forma, o sea, la rutina o lo cuesta más temprano, más tarde, o igual con la comida, con el baño, el aseo, si cuando cambias la rutina se ve algún tipo de alteración, entonces también puede ser un indicador de autismo, igual con los olores, texturas, sabores, son restrictivos. Todos esos pueden ser indicadores de que un niño o niña pueda tener autismo. Si notas algo diferente a los demás, es bueno entonces que lo lleves a una evaluación clínica, que el clínico es quien va a determinar si es autista o no. Exacto, esos son algunos de los indicadores o sintomatología presentes que Noemí acaba de mencionar, pero también como mismo especifica el DSM-5 en cuanto a los criterios, comportamientos repetitivos, dígase aleteo, dígase, o sea, aleteo viene siendo el mover, girar las manos continuamente, los dedos continuamente, también por decirlo así, como una obsesión, por así decirlo, con un juego, con una tapita, con un juego en específico, con una manta, con algo en sí. También estos niños, por lo común, no juegan o no le dan el uso apropiado a un carrito, no le dan el uso apropiado a una muñeca, por ejemplo. Por lo que se interesan y juegan, entre comillas, por así decirlo, si cogen el carrito no es a girarlo, no es un juego simbólico, sino es hacer otra cosa que no jugar con eso. Entonces esas son otras también de la sintomatología presente en muchos niños con TEA. Bueno, voy a aportar algo al respecto porque se trata de una persona con discapacidad visual quien realizó la pregunta y sí, si bien es cierto que estos son indicadores, pero mayoría de estos indicadores son visuales. Otra parte importante, por ejemplo, Robinson, en los casos de niños de alto funcionamiento, yo siempre les recomiendo, yo no trabajo directamente con niños con trastorno del espectro autista, pero cuando me toca realizar una entrevista inicial o algo y que lo refiero, siempre les recomiendo que cuando principalmente el niño presenta un alto funcionamiento en caso de adolescentes, porque las muchachas mencionaban con respecto a los niños, quizás no de alto funcionamiento, pero esos niños que tienen un lenguaje excelente, que se expresan bien y que no a través del lenguaje muestran signos de trastorno del espectro autista, sí pasa que, por ejemplo, empiezan a aprender un idioma muchas veces sin estudiarlo. Ojo, esto no significa que todos los niños que aprendan un idioma sin estudiarlo, pues tengan trastorno del espectro autista, pero mayoría de los niños de alto funcionamiento aprenden un idioma sin muchas veces, por favor, muchas veces sin estudiarlo, muestran una alta capacidad en los centros educativos, o sea, en el aula, y vuelvo y repito, no necesariamente tienen que ser niños con trastorno del espectro autista, pero es recomendable que cuando usted empiece a notar esto en su hijo,
usted lo lleve donde su pediatra o donde el neurólogo a ver si todo está bien, porque celebramos que mi niño es un genio, pero habría que ver qué situación, qué condición podría presentar mi niño, y en caso de no presentarla, pues, ok, excelente, pero habría que prevenir cualquier situación, porque pasa que muchos padres tienen un diagnóstico tarde, precisamente por lo que yo mencioné anteriormente, se enfocan en la capacidad del niño. Otra de las cosas, Robinson, por ejemplo, que tú puedes percibir es en lo que no, lo que tardan para hablar, es que ya un niño, como explicaban también las muchachas, a cierta edad empiezan a hablar directamente. Y si ya tú tienes un niño que tiene 2 años, y todavía no te dice las palabras que debería decir a su edad, también es una alerta para que para que lo puedas llevar donde su pediatra, porque inicia el diagnóstico por ahí, aunque el pediatra después lo refiera a donde su neurólogo. Otra parte que, bueno, es visual, no pasa también con todos los niños, pero sí con una mayoría, es que los juegos siempre lo colocan en orden lineal, como dicen. Entonces, esas son características que puede percibir una persona con discapacidad visual, que quizás pasa si a una persona con discapacidad visual le nace un niño con TEA, pues si no es por el aporte, por la ayuda tal vez de los familiares, hay cosas que tal vez no pueda notar, como el contacto visual y todo eso. Entonces, es muy importante esa parte ahí. Si hay alguna otra pregunta, Vladi, por favor. Juan tiene la mano levantada si desea hacer una pregunta. ¿No tenemos más Juan. preguntas? Discúlpenme que no levanté las manos, pero cuando yo estaba pequeña, mi tía tenía un nieto que era diferente a nosotros. Él se movía mucho, molestaba a los demás, y ella lo que hacía era que les daba unas gotas y el niño dormía. Yo no sabía cuándo eso que era el autismo, pero después de mucho tiempo yo me di cuenta que mi primo es autista porque él no desarrolló el lenguaje. Además, eh, a él nunca lo pusieron en una escuela especial ni nada de eso. Él se quedó sin educación, pero uno le habla y es totalmente como ausente total. Yo me imagino, aunque no soy psicóloga, que el caso de él es muy, se desarrolló bastante, o sea, es algo muy grave. Pero conozco de otro niño que Ana hablaba el caso de los idiomas, pero con la música. Él no sabe ni siquiera leer ni escribir, y ese niño para la música se ha desarrollado muy bien. Canta lindísimo, se aprende las canciones y también toca algunos instrumentos, pero su mamá siempre le ha dado mucho seguimiento, y también la madrastra y el padre de él. Él está en una escuela de educación especial. Ya él es un joven, pero se ha desarrollado bastante él. Muchas veces pacientes con TEA tienen sus talentos. ¿Por qué? Porque se enfocan a medida que, o sea, con las atenciones necesarias que vayas creciendo y desarrollándose, dígase terapia y demás, van poniendo su interés en algo en específico y tienen su talento en sí. Hay otros casos que pacientes que que tienen sus limitaciones más marcadas, porque puede ser, ya dependiendo de las evaluaciones que le hayan hecho, que le hayan realizado, puede ser que tenga comorbilidad con otro trastorno. Entonces ahí puede ser que se vea más limitado, que las debilidades sean más marcadas, ya sea con movilidad con TDAH o con una discapacidad intelectual o cualquier otro tipo. Perfecto. ¿Más preguntas? Noemí. Sí, más que una pregunta, rescatando algo de lo que Dari decía.
es que los autistas suelen ser monotemáticos. Nosotros, los neurotípicos, entre comillas, porque a los autistas los englobamos dentro de los neuroatípicos, pero hay que ver, hay que evaluar. Solemos tener una atención muy dividida. Nos gustan muchas cosas y dividimos nuestra atención entre esas tantas actividades que nos generan bienestar, placer o que nos... quiero hablar. Entonces, los autistas tienen una habilidad dentro de su condición, podemos catalogarla como habilidad, de que son monotemáticos. Ellos se enfocan Momentito, Gregorio, hay un micrófono abierto, por favor. Ellos se suelen enfocar en una cosa. Como bien decía Ana, el idioma. Bueno, les gusta el inglés y ellos son monotemáticos, es un tema y ellos van a enfocarse en el inglés, en el francés, en un idioma. Les gusta un instrumento, ellos se van a enfocar en ello y van a dedicar mucho tiempo en eso. Y eso hace que se conviertan, por así llamarlos, en pequeños genios, porque toda su atención está en una sola cosa. Entonces, esa es un indicador también que nos puede ayudar a nosotros a ayudar a identificar si tenemos un TEA. Son monotemáticos, siempre te hablan de lo mismo, solo les gusta hablar de un solo tema, un solo tema, un solo tema, y de todas las vueltas o características o cosas propias, aspectos de ese tema, puede que sea un indicador de autismo. Buenas tardes. Es Juan María del Orbe por aquí. Adelante. Sí, buenas. Mira, yo tengo dos inquietudes. Una es que siempre que se trata el tema autismo, se habla de niños y da la sensación como que no hay adultos con esta condición. Y otro es sobre un nuevo término que se ha acuñado, que es niño con déficit de atención. ¿Qué nivel de similitud hay entre este caso y el síndrome, el TEA? Muy interesante su pregunta y su aporte, Juan, porque los niños crecen, no se espera que crezcan y se conviertan en adolescentes y en adultos. Hablamos mucho del tema niños por la detención, que el ideal es que sea temprano. Sin embargo, los niños crecen, se convierten en adolescentes, se evolucionan a jóvenes, se convierten en adultos y el autismo, bueno, sigue siendo autismo porque es que es una condición del neurodesarrollo, es algo que la gente siempre va a llevar consigo. No es como un trastorno del estado de ánimo, una depresión, una ansiedad, que con un buen tratamiento, pues se puede exterminar. ¿Qué pasa con los autistas cuando se convierten en adolescentes o evolucionan a ser jóvenes o adultos? Que se espera que ya hayan tenido una intervención, ¿verdad? Que hayan aprendido habilidades sociales, la hayan desarrollado a través de una estimulación, ya sea desde casa, terapia, la escuela, que tengan las herramientas. Y por eso entonces quizás pueden, en los casos de mayor gravedad, leve, moderado, pasar más desapercibidos, porque a veces los catalogamos pequeños genios o decimos que es una persona aislada, antisocial a veces porque lo vemos aislado por allá, no le gusta relacionarse mucho, pero hay adultos con autismo. Hay incluso personas que han sido muy grandes y que han alcanzado muchísimas cosas que nosotros, hoy sistemas que nosotros utilizamos como Temple Grande en Estados Unidos, que diseñó el sistema que utilizan para la ganadería, para trabajar ya cuando los van a tomar, para procesar su carne, cuidarlos. Ese sistema de ganadería comercial lo desarrolló una persona que en su momento fue diagnosticada con Asperger, que nosotros conocemos como autismo, que es leve ahora, un autismo leve. Entonces, los adultos y los adolescentes y los jóvenes y los ancianos también tienen autismo. Bueno, él hizo otra pregunta, no sé si Dari la quiere contestar con relación a... Con relación a la segunda pregunta, mencionaron como dificultad de atención, aclárame esa parte, por favor. O sea, repíteme nueva vez, por favor. Sí, me refería a que Ajá. ahora se está acuñando mucho el término en niños y adolescentes del déficit de atención. Mi inquietud en este sentido es hasta dónde es algún tipo de condición de autista
o si una cosa y otra no guardan relación. Ok, si estaríamos hablando del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, viene siendo otro trastorno dentro del DSM-5, dentro del trastorno del neurodesarrollo. Entonces, viene siendo otro trastorno que afecta la manera en que el niño, o sea, tiene dificultad para el niño mantener su atención por un tiempo prolongado, dificultad para el niño concentrarse. Mayormente son niños un poco inquietos, un poco desobedientes, dificultad en su conducta. Por lo que a nivel académico, escolar, entonces tienen su dificultad, porque para aprender se le va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque no se va a sentar, no se va a sentar a prestar la atención, a captar, a seguir instrucciones, que también se han afectado en estos niños. Y más o menos, si es a eso a que quizás has escuchado, es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. ¿Más preguntas? Bueno, hemos terminado. Al parecer, con esto. Aparentemente, Vladi, nadie más tiene Exacto. preguntas, aportando un poco a lo que es el trastorno por déficit de atención. Yo sé, Juan María, que tú quizás lo escuchas muchas veces en los centros educativos, que se habla de ese niño tiene déficit de atención o ese niño es hiperactivo, o sea, lo diagnostican sin tener una evaluación basada en una base científica. Es posible que ese niño tenga un grado de déficit de atención, pero si no se cuenta con una base científica, ningún profesional, por más experiencia que tenga, no lo puede evaluar. De hecho, ese tipo de diagnóstico debe establecerse a través de un equipo multidisciplinario que esté conformado por el psicólogo coordinador, por un neurólogo y, si es necesario, en algunos casos, el psiquiatra, porque hay niños sí que son grado 3. Hay niños de esos que sí hay que medicarlos. Hay otros que no, que con la terapia pueden perfectamente integrarse sin ningún inconveniente. Hay muchos casos de niños con trastorno por déficit de atención y hay otros que han sido diagnosticados con déficit de atención simplemente por la experiencia quizás del profesional. Por eso es que muchas personas escuchan mucho el término, pero al igual que el trastorno del espectro autista, este diagnóstico debe de realizarse a través del equipo multidisciplinario. Sí, me gustaría volver a hacer hincapié en esa parte, muy importante que acaba de mencionar Ana. Es mucho lo que se expresa o se dice en los salones de clase, en muchos casos, de ese niño hiperactivo. Ojo, para tener un diagnóstico necesita obviamente de un proceso de evaluación donde intervengan diferentes especialistas para evaluar, ¿no? Cada uno en su área, en lo que puede manejar. Otra cosa que en los salones de clase se puede ver eso por un niño que se esté moviendo mucho, pero ese niño se puede mover mucho por muchísimas razones. Puede ser que sea de altas capacidades o que sea no altas de capacidades, sino que puede ser que tenga un coeficiente intelectual alto, no, normal alto, y que se aburre en la clase, porque la profe no esté atendiendo a las demandas o a lo que le exige de acuerdo a capacidad que tenga, entonces se va a mover mucho, se va a aburrir, va a estar un poco inquieto. Esto no significa que tenga un TDAH. Pero sí tener en cuenta eso, para que sea diagnosticado necesita de ese proceso de evaluación completo, pero sobre todo para uno identificar, ya sea como padre, como profesor o como la tía, para uno decir, bueno, necesita evaluación, porque me está dando como indicio. Yo tengo que ver que
que lo que el niño esté experimentando, que lo que el niño esté haciendo, reflejando, sea algo como persistente, como que esté marcado, como que se dé repetitivamente, como que afecte de manera significativa y continua en diferentes áreas del niño, que en la escuela, que en la casa, que en la comunidad, que donde quiera que vaya, de manera como persistente. Entonces ya ahí yo digo, caramba, pero este muchacho como que necesita que me lo evalúen. Entonces ya eso sería como una alerta para uno más o menos identificar y proceder con las evaluaciones en manos de profesionales competentes. Excelente. Si no tienen más preguntas, entonces les recordamos que mañana seguimos con la segunda jornada por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo a las 2 de la tarde con la ponencia de Angelis Brito, psicóloga clínica y terapeuta del habla y del lenguaje, con el tema autismo y dificultades en la comunicación, y Omar Reyes, médico nutriólogo pediatra, con estrategias nutricionales para niños con autismo y enfoques efectivos. A continuación, les dejo con nuestro director de comunicaciones, Sergio Almonte. Bien, al despedir esta primera jornada sobre el espectro autista con las magíster Noemí Rivera y Dayana Santos, maestra de maestras, psicólogas clínicas, educativas, magísters, no nos queda más que agradecer al teleauditorio realmente lo que han vivido en la tarde de hoy, una conferencia realmente sin desperdicio, una conferencia magistral, también con unos aportes valiosos de ustedes y de la directora del Centro de Capacitación para Ciegos. No cabe duda que luego que surgió el 11 de mayo del 2023, con el Centro de Evaluación, Integración, Diagnóstico y Desarrollo del Centro de Capacitación para Ciegos, las cosas definitivamente en el ámbito infantil comienzan a mejorar en la República Dominicana. Estamos trabajando para el futuro. Estas jornadas realmente, aparte de lo interno que se hace en el Centro de Capacitación para Ciegos, son muy edificantes, en este caso con el espectro autista. Relativamente jóvenes, las investigaciones, los diagnósticos que se hacen, e incluso hay muchas cosas en desarrollo de este aspecto tan importante que ataca tanto la niñez y que mucha gente a veces no se da cuenta de lo que tiene su niño, de lo que tiene el ser humano que está cerca de él. Definitivamente abogamos con hechos, no con palabras, por una educación, por una verdadera inclusión, por una educación verdaderamente inclusiva. Y para muestra ahí están Noemí Rivera, especialista en psicología clínica, en psicología educativa, y Dayana Santos, especialista en psicología educativa, magíster, en fin, personas acuciosas, profesionales a carta cabal, hablando definitivamente de algo que tiene que concienciar el pueblo dominicano, que tienen que conocer las familias, que es el espectro autista, que es cuando un niño realmente padece de ese problema tan difícil para la niñez y para otros sectores de la sociedad dominicana. Estamos trabajando para el futuro. Estamos trabajando con hechos, con acciones, no como hace mucha gente que definitivamente lo que hace es posar para cámaras de televisión y pura y simplemente se queda en meras teorías, nunca en práctica. Y que conste que soy responsable de lo que digo aquí. El centro no me autoriza a mí para que yo diga tal o cual cosa, ni me desautoriza tampoco. Pero hay que decir las cosas como son, porque definitivamente me parece, si estoy equivocado, me lo advierten, las redes sociales están ahí, pero este tipo de jornada definitivamente nosotros llevamos la voz cantante. Estamos trabajando para una verdadera educación inclusiva,
para el futuro. Mañana nos vemos a las 2 de la tarde en la segunda jornada de este tipo, hablando de la concienciación del espectro autista. Buenas tardes.